Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer la presentación del taller de laboratorio realizado por Tomás Mancera, Mateo Vargas, Martín Zuluaga y John Sebastián Ladino de Circuitos 1 con la profesora Aura María Londoño, semestre 2, grupo 2, equipo 2. Bueno, para empezar queremos hacer un pequeño resumen de lo tratado en este informe laboratorio. En la primera parte del informe laboratorio se van a hablar de temas muy básicos como el uso de un multímetro para la medición de las magnitudes, el funcionamiento de un diodo LED, el funcionamiento de las fuentes de energía y la catalogación de los circuitos construidos en la protoboard. En la segunda parte del informe se van a analizar tres circuitos propuestos en clase por la profesora utilizando los métodos aprendidos en clase, que son los métodos de leyes fundamentales, leyes de Kirchhoff, leyes de Ohm, divisores de corriente y amperaje. Como materiales tenemos materiales principales que nos ayudaron a desarrollar el taller de laboratorio muy fácilmente, que es Proteus para simular los circuitos de manera electrónica, el computador, que es el que nos permite realizar toda esta grabación, las leyes de corrientes de Kirchhoff, de voltajes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de divisor de voltajes y los divisores de corrientes que nos permitieron hacer el desarrollo correcto de todos los circuitos. Bueno, ahora vamos a ir a el circuito número 1 que va a ser presentado por mi compañero Tomás Mancera. Buenos días, yo voy a presentar el circuito número uno. Bueno, aquí tenemos que hallar el voltaje de entrada, sabiendo que el voltaje de salida es 3.5 voltios. Para esto, primero tenemos que hallar la intensidad de corriente en R8, lo cual haciendo los cálculos nos da 1.06 miliamperios. Luego de esto tenemos que hallar el voltaje en R7 y la intensidad de corriente en R7. Para esto, hacemos las leyes y nos da 1.06 miliamperios. Con la intensidad de corriente en R7 hallada, procedemos a calcular el voltaje en R7 por la ley de Ohm, lo cual nos da 4.98 voltios. Luego de esta se halla el voltaje en R6 por la LVK intensidad de corriente en R6, dándonos un valor de 8.48 voltios. Con el voltaje de R6 calculado, procedemos a calcular la intensidad de corriente por la ley de Ohm, lo cual nos da 4.24 miliamperios. Luego, hallar la intensidad de corriente en R5 por LSK y el voltaje en R5. Hallando la intensidad de corriente nos da 5.3 miliamperios y ya con esta hallada podemos hallar el voltaje mediante la ley de Ohm que nos da 11.7 voltios. Luego de estas tenemos que hallar la resistencia equivalente por la cual hacemos los cálculos que nos dan 1498.55 ohms. Hallar la resistencia equivalente 1 por la ley de voltajes de Kirchhoff, lo cual nos da 20.18 voltios. Luego de esto vamos a hallar el voltaje en R2, en R3 y en R4 por un divisor de voltaje, dándonos como resultado 11.53 voltios en R2. Luego, como R3 y R4 están en paralelo, el voltaje de esas resistencias es el mismo, así que se puede calcular como B3,4. B3,4 sería igual a 8.65 voltios. Luego de esto, hallamos la intensidad de corriente en 2 y la intensidad de corriente en 3 y en 4. Teniendo los voltajes de R2, R3 y R4, hallamos estas corrientes por ley de Ohm, dándonos como resultado en R2 5.76 miliamperios, en R3 1.83 miliamperios y en R4 3.93 miliamperios. Luego de esto tenemos que hallar la intensidad de corriente en R1. La calculamos por medio de la LSK, sumando la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 5, lo cual nos da como resultado 11.06 miliamperios. Luego hallamos el voltaje en R1, lo cual nos da 11.06 voltios. Luego tenemos que hallar el voltaje de entrada por LVK, lo cual nos da 31.24 voltios. Aquí tenemos la simulación del circuito con los resultados y ahora va a exponer mi compañero el circuito número 2. Bueno, ahora con el circuito número 2 vemos que está compuesto de 6 resistencias, 4 resistencias en paralelo y 2 resistencias en serie. Lo primero que debemos encontrar es la resistencia equivalente y para eso debemos hallar las dos parejitas de resistencias que están en paralelo, empezando por la R1 y la R3 que
paralelo nos da 500 ohmios y la R2 y la R4 que en paralelo nos dan 1650 ohmios. Ahora que ya tenemos todas las resistencias en serie, las sumamos y como resultado obtenemos 11.550 ohmios. Ya que tenemos la resistencia equivalente, podemos utilizarla para encontrar la intensidad de la corriente mediante la ley de ohmio. Entonces, obtenemos que nos da 1.04 miliamperios la corriente equivalente. Ahora necesitamos hallar BC mediante un divisor de voltaje. Entonces tomamos la resistencia 6 y la multiplicamos por el voltaje total y luego se divide en la resistencia equivalente, obteniendo un voltaje BC de 4.88 voltios. Ahora debemos encontrar la corriente 1, 2, 3 y 4. Para hallar estas corrientes utilizamos divisores de corriente y como en el divisor de corriente todos los resultados dan iguales porque en paralelo se dividieron por la mitad, nos quedaría en la primera intensidad de corriente 0.52 miliamperios, en la tercera intensidad de corriente los mismos 0.52 miliamperios, en la segunda intensidad de corriente 0.52 miliamperios y este es un caso especial ya que la dirección de la corriente en la resistencia 4 era al revés, por lo que entendíamos que no estaba entrando al nodo, sino que estaba saliendo. Entonces nos queda una resistencia negativa de menos 0.52 miliamperios. Luego, queremos comprobar la ley de conservación de carga en todos los nodos. En el primer nodo tenemos que la corriente 1 y 3 nos da 0.52 y sumadas nos da el amperio con el 1.04 miliamperios que da la corriente completa y ahora tenemos con la corriente negativo sumado esto nos da la misma 0.52 miliamperios y comprobamos que se conservan las corrientes. Ahora pues veremos el circuito simulado en Proteus y nuestro compañero Mateo Vargas va a exponer el circuito número 3. Bueno, buenos días. Yo les voy a exponer el circuito número 3, que pues es como lo más sencillito porque pues tenemos que hallar solamente resistencia equivalente. Bueno, para empezar nos damos cuenta que hay dos pares de resistencias en serie, lo cual lo vamos a calcular sumándolas pues obviamente en serie, calculando la resistencia equivalente 1, la sumamos sumamos R16 y R18. Eso nos da un total de 3 ohmios. Hallamos la resistencia equivalente 2, que es sumando R24 y R25, nos da un total de 8 ohmios. Ahora, como ya no hay ninguna en serie, ninguna en paralelo, entonces tenemos que hacer una conversión de delta estrella. Calculamos delta estrella 1, que pues lo calculamos de la siguiente forma. Para calcular R1.1, multiplicamos R21 por R equivalente 2. Eso lo dividimos entre la suma de R equivalente 2, R23, R21, lo que nos da un resultado de 1.4545 ohmios. Ahora, para calcular 2.1, multiplicamos R23 por R equivalente 2. Eso lo sumamos con pues la suma de R equivalente 2, R23 y R21, que nos da 3.6363. Calculamos R3.1 que da como resultado 1.8181. Lo podemos ver en la siguiente imagen, que ya es después de hacer la conversión de delta estrella. Y como paso siguiente es hacer la suma en serie de las siguientes resistencias. Para hallar R equivalente 3 sumamos R20 con R3.1. Eso da como resultado 9.8181. Para hallar R equivalente 4, sumamos en serie R22 y R1.1. Eso da como resultado 3.4545. Ya como no hay más sumas en paralelo ni en serie, entonces volvemos a hacer otra conversión delta estrella. Ahora en la parte de arriba, en medio de R17, R19 y R equivalente 1. Para calcular R1.2 hacemos lo siguiente. Multiplicamos R19 por R equivalente 1 sobre la suma de R17, R19, R equivalente 1 igual a 1.7142.
Para calcular R2.2 multiplicamos R17 por R equivalente 1 sobre 21, que es la suma de todas las resistencias de abajo. Eso da como resultado 0.8571. Ahora calculamos R3.2, que es la multiplicación de R17 por R19 dividido 21. Eso da como resultado 3.4285. Como pueden observar, ya quedarían dos pares de resistencias en serie. Hacemos la suma para hallar la resistencia equivalente 5. Pues hacemos la suma en serie de R equivalente 3 y R3.2, que da como resultado 13.2466. Ahora, para hallar R equivalente 6, sumamos R equivalente 4 y R1.1. Eso da como resultado 5.1687. Nos quedarían dos resistencias en serie, dos en paralelo, y pues obviamente vamos a hacer primero las del paralelo. Entonces, para hallar R equivalente 7, sumamos en paralelo R equivalente 5 y R equivalente 6. Eso todo da como resultado 3.7179. Ahora, tenemos ya todas en serie, las sumamos todas en serie para hallar R equivalente total, que nos da como resultado 12.2113 ohmios. Listo. Ahora tenemos que calcular corriente total, que sería dividir el voltaje de la fuente, que es 20, sobre la resistencia total, que es 12.2113. Eso da como resultado 1.64 amperios. Lo podemos comprobar en Proteus, como se muestra en la siguiente imagen, que se puso pues el circuito completo y el circuito reducido solamente a una resistencia, que nos da el mismo amperaje. Ahora, los resultados que hallamos, como se puede observar en las tablas de resultados, en realidad pues el porcentaje de errores es mínimo, así que pues podemos deducir que nuestros cálculos pues fueron prácticamente exactos en el primer circuito. En el siguiente circuito fueron todos 0%, así que fue un porcentaje de error nulo, que fue con una exactitud pues del 100%. En el circuito 3 nos sucede exactamente lo mismo, con una exactitud del 100%. Muchas gracias por su atención.